árboles y de la economía más grande de Centroamérica. Rodeada de más de 35 volcanes que derriten los corazones de los 16 millones de guatemaltecos, quienes transmiten calor humano y un servicio al cliente excepcional a más de 3 millones de turistas que nos visitan anualmente. AmCham Guatemala es la cámara binacional más grande del país, con casi 500 empresas socias, representando el 4% de las empresas establecidas en el país, que generan alrededor del 20% de Producto Interno Bruto. En AmCham nos dedicamos a la promoción de los negocios entre Guatemala, Estados Unidos y el mundo. Somos una organización líder, proactiva y capaz de tener un impacto positivo de largo plazo en nuestros asociados, la sociedad civil y el gobierno. Promovemos el comercio y la atracción de inversión extranjera directa a través de los diferentes servicios que brindamos a nuestras empresas socias. Elaboramos información oportuna para la toma de decisiones comerciales efectivas. Facilitamos oportunidades para la creación de redes comerciales y proporcionamos contactos comerciales claves para sus negocios. Promovemos la productividad a través del programa de capacitación anual que realizamos dentro de nuestras reuniones de comités y a través de los más de 100 eventos que realizamos anualmente. En AmCham, trabajamos para que nuestros socios tengan las mejores oportunidades y se beneficien de las ventajas del networking del más alto nivel. Somos parte de la federación empresarial más grande del planeta y estamos enlazados con 24 cámaras de comercio americanas en toda América Latina, el Caribe y con 178 AmChams del mundo. Por esto y mucho más, somos la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. AmCham Guatemala, su consejero de negocios. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Valesca Esterkel de Ortiz y vamos a comenzar el día de hoy con el evento Proyecciones Económicas Post Pandemia para América Latina en nuestra plataforma de AmCham Connect. Como pudimos ver en el video, AmCham es parte de una red de cámaras binacionales. Es la cámara binacional más grande de Guatemala con alrededor de 500 socios. Y estamos dentro de lo que es ACLA, por sus siglas en inglés, la Asociación de Cámaras de AmChams en Latinoamérica y el Caribe, que somos 24 AmChams, formando una red de más de 20,000 empresas socias dentro de estas cámaras, ¿verdad? Aparte, esta ACLA está en Washington, D.C. y trabajamos a lo largo de toda la región latinoamericana en temas en común. El COVID-19 definitivamente lo hemos platicado en varios eventos anteriormente, es algo que nos vino a tomar de sorpresa y cambió el escenario global en todos sus aspectos. Por eso es de que hoy hemos puesto en esta conferencia Proyecciones Económicas Post Pandemia para América Latina. Ya en muchos países se está hablando de la nueva normalidad, de la reactivación económica y nosotros queremos que nuestros socios y las personas que nos están escuchando el día de hoy puedan de expertos de conocer sobre este tema. Antes de comenzar, quiero agradecer a los miembros de nuestro selecto grupo Leadership Circle 2020
Ellos son parte de nuestros patrocinios durante todo el año y hacen posible este tipo de plataformas como AmCham Connect y otros eventos los cuales AmCham realiza. Ellos son 3M, ABB, Bacreomatic, Blocasa, Blue Medical, Boston Agrex, Cemento Regional, Centraló, Chiquita, Colgate, Convexim, Dagas, Denimville, Energuate, Europlaza, Fundación Génesis Empresarial, Grupo Salinas, KPMG, Michatoya, Port to Port, PDS Guatemala, Tigo Business, Tipic y Walmart. A todos ellos les doy las gracias por siempre acompañarnos. Es para mí un honor presentarles al expositor de hoy en la tarde. Él ya es amigo de AmCham, ha estado con nosotros presencialmente en nuestro evento de OSAC del 2019 y él es Eneas Biglioni. Eneas es el presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas de Estados Unidos. Se graduó en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Argentina. Obtuvo un Associate Degree en Estudios Internacionales cum laude y un Associate Degree en Ciencias, en Ciencias cum laude también en la Northern Virginia Community College de Annandale, Virginia. Obtuvo además un posgrado en Law and Economics latinoamericano, certificado por Corporate Training y la George Mason University. Fue director ejecutivo del Hispanic American Center for Economic Research, ACER, de Washington, D.C. durante 14 años y Latin American Senior Fellow de Atlas Economic Research Foundation durante 6 años. Gracias, Eneas, por estar la tarde de hoy con nosotros. Tú nos acompañas desde Argentina. Nos da mucho gusto tenerte el día de hoy acá y a los que nos están siguiendo en esta conferencia les pido que nos ubiquen en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube. A Eneas no le podemos dar un fuerte aplauso porque ahora tenemos que acostumbrarnos a esta nueva modalidad virtual, pero sabes que tienes nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por estar el día de hoy con nosotros. Es un honor tenerte aquí. Adelante, Eneas. Bueno, muchas gracias, Valesca, por la introducción. Realmente es un tema muy importante el que vamos a estar desarrollando hoy. Y bueno, quiero agradecer muy particularmente, digamos, a Sabrina López y a todo el equipo, obviamente, de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana. Para mí es un gran honor conversar con sus socios y con el público que también está participando. Les voy a compartir pantalla ahora mismo para dar inicio de inmediato a la presentación. Bueno, creo que se ve. Así que vamos a trabajar un poco el tema, como nos decía Valesca, de economía post-cuarentena en Guatemala, América Latina y el mundo, haciendo algunos comentarios, algunas reflexiones al respecto y después finalmente unas pequeñas recomendaciones para empresas que quieren de alguna manera convertirse en verdaderos pilotos de tormenta, ¿no? Por esta cuestión que nos preocupa tanto, que es la cuarentena, básicamente. Les cuento volando que el Thomas Jefferson Institute for the Americas es una organización sin fines de lucro de los Estados Unidos, privada, apartidaria, con sede en Virginia, precisamente, y que tiene como misión la promoción de los principios de la libertad individual, el gobierno limitado, bajo el Estado de Derecho, y los mercados libres en Estados Unidos y la región latinoamericana. Bueno, un poco mi short bio lo tienen ahí. Lo más destacado quizás es mi trabajo durante un poco más de 2 décadas en los Estados Unidos, y mi educación que tiene que ver con todo lo que es ciencias económicas, digamos, tanto en Argentina primero como en los Estados Unidos después. Y bueno, y que la realidad es que me puedo definir como un latinoamericanista, realmente, ¿no? Porque mi enfoque ha sido prácticamente siempre la comunidad hispana en los Estados Unidos y precisamente América Latina, básicamente. Bueno, vamos a comenzar con un análisis que se podría decir que es el análisis tradicional, el análisis que hacen todas los grandes analistas y las grandes publicaciones y las revistas especializadas. Precisamente, una de las preguntas fundamentales es, bueno, en el año 2020, ¿cómo le va a ir a Guatemala? Precisamente, básicamente podemos decir que, según los datos publicados por el Fondo Monetario Internacional, la economía de Guatemala se va a contraer un 2% este año,
Estos son números, digamos, que son proyecciones. Normalmente el Fondo Monetario Internacional lo que hace es actualizar sus proyecciones cada cierto tiempo. Es muy probable que las actualice. Eso es lo que les quiero decir en esta primera parte. Precisamente ese 2% de contracción del Producto Bruto en el año 2020, el Producto Bruto Interno, tiene que ver directamente con la recesión económica en la que se encuentra sumergida el país, precisamente como causa de la pandemia del COVID-19. Ese es el análisis que hace tradicionalmente toda consultora. Tiene dos ventajas Guatemala frente a los demás países latinoamericanos en materia económica, que es precisamente que cuenta con una moneda estable, porque ha tenido una historia de política monetaria, digamos, muy razonable, ¿no? Una política monetaria sana, por así decirlo, y números macroeconómicos ordenados, ¿no? Sobre todo en materia de, como vamos a ver un poquito más adelante, de déficit fiscal que es ínfimo comparado con el resto de los países de la región. Ahora, un punto fundamental, y es bien preocupante en el caso guatemalteco, es precisamente una tasa de empleo informal altísima, la verdad. 70% del empleo en Guatemala es informal. Y bueno, acompañado de esto, de la caída de los precios internacionales de los commodities, básicamente va a hacer que la situación se vaya complicando fuertemente a nivel diario, ¿no? Día por día, la situación se va a complicar bastante más. Ahora, el problema de este 70% de empleo informal tiene que ver con que está protagonizado por personas que viven al día, por así decirlo, ¿no? Así informalmente. La presión de esas personas que viven al día, más la presión de algunos gremios, obviamente van a intentar lograr que la administración Yamatei reactive la economía, digamos, con una urgencia bastante importante, ¿no? Eso es un poco lo que estamos viendo. Y ahora, cuando uno mira los análisis que se están haciendo ahora por parte de las consultoras, uno ve que una de las variables importantes a tener en cuenta es el tema de la capacidad que tiene este país para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Noten, por favor, que acá estoy hablando de pandemia, ¿sí? Porque después me voy a referir como fenómeno separado a la cuarentena. Ahora, cuando la medición, digamos, de esa capacidad, digamos, se aplica a un país, precisamente hay tres indicadores fundamentales. El primero es la capacidad del sistema de salud. Es muy importante tener en cuenta cuál es el tamaño del sistema de salud para ver qué tan probable o qué tan fácil la van a tener en el futuro. La solvencia fiscal de ese país, es decir, si hay un déficit o un superávit fiscal, si las cuentas, digamos, del gobierno nacional de Guatemala está ordenadas o no, y en tercer lugar el tema de si hay una mayor o menor dependencia de las actividades económicas más golpeadas por la pandemia a nivel mundial, precisamente en el caso de Guatemala, ¿no? Las más golpeadas son, como lo hemos visto o lo habrán visto en distintas oportunidades, precisamente el turismo, el petróleo y la minería. Entonces, refiriéndonos a la capacidad del sistema de salud, podemos decir que si tenemos en cuenta, digamos, el número de cámaras hospitalarias y el número de médicos, que son las dos variables que se consideran para este análisis, podemos decir que según el último censo, Guatemala tiene 0,6 camas en centros de salud por cada 1000 habitantes, ¿verdad? Centros de salud públicos. Realmente el número es bajísimo, ¿verdad? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda 2,7 camas cada 1000 habitantes y Guatemala tiene 0,6. Realmente eso es preocupante, de alguna manera. También preocupa el número de médicos por cada 1000 habitantes, que es precisamente 0,4 médicos, con lo cual podemos decir que hay muy pocas camas y hay muy pocos médicos, y aquí está precisamente el enorme desafío que tiene hoy la administración del presidente Yamatei. En segundo lugar, el tema, como decíamos antes, la solvencia fiscal del país. O sea, perdón, me olvidé de realizar el número de senior citizens, de ciudadanos mayores de 60, que también es muy importante, y ahora vamos a ver por qué. El número de ciudadanos mayores de 60 en una población total que tiene Guatemala de 17,25 millones de habitantes son el 7,3% de la población, es decir, 1,27 millones de personas. Eso por un lado es una buena noticia, porque los abuelitos, las abuelitas son precisamente el segmento de edad más afectado, ¿no? En países, como vimos analizando el caso europeo, por ejemplo, cuando uno ve las noticias se da cuenta que precisamente España e Italia fueron afectados con una fuerza inusitada, precisamente por la cantidad de personas mayores de 60 que hay, que es enorme comparada con Guatemala. Y el punto es que tampoco es que haya tan poca gente de más de 60 años en Guatemala, sino que en realidad hay muchísima,
muchísima cantidad de personas jóvenes, ¿verdad? Porque de hecho la tasa de natalidad supera bastante la media latinoamericana. Ahora sí, entonces el segundo tema de la solvencia fiscal del país, si hay déficit o superávit fiscal, precisamente la vulnerabilidad de Guatemala en ese tema no es tan grande como el resto de los países latinoamericanos, precisamente lo que estamos evaluando acá es la capacidad o espacio fiscal, o sea, el margen que tiene el gobierno nacional para tomar medidas que puede llegar a requerir una economía en cuarentena. Guatemala tiene poco espacio porque tiene un déficit fiscal, pero obviamente un déficit fiscal súper bajo, ¿no? A diciembre de 2019 era el 2,3% del PBI, eso no es nada comparado con el resto de los países latinoamericanos que tienen unos números que dan bastante terror, de alguna manera, con lo cual podríamos decir que eso, combinado con el hecho de que el endeudamiento del sector público sea relativamente discreto, ¿no? Que hace más o menos a fines de 2019 era del 26,6% del PBI, con lo cual, digamos que podría, como muchos sugieren, digamos, podría tener un poquito más de déficit fiscal y de alguna manera compensarlo con la toma de deuda, ¿verdad? A unas tasas bastante razonables. Precisamente por lo que le decíamos antes, porque Guatemala tiene sus números macroeconómicos muy prolijos, muy ordenados, sobre todo en comparación con el resto de América Latina. Y el tercer punto que decíamos que era importante es el tema de si hay una mayor o una menor dependencia de las actividades económicas más golpeadas por la pandemia alrededor del mundo. Precisamente Guatemala realizaba exportaciones equivalentes al 13,73% del Producto Bruto Interno. No hay dudas, digamos, que los precios de las materias primas van a ir perdiendo valor a medida que transcurra el año, precisamente porque en el resto del mundo también hay una recesión, obviamente en todos y cada uno de los países, no hay ningún país exento de este efecto, y precisamente las exportaciones de Guatemala, ropa, azúcar, banano, café, aceites comestibles, frutas secas, frescas y congeladas, obviamente van a tener los precios afectados de manera negativa. Conclusión, bueno, sumando los tres factores, lamentablemente puede anticiparse que Guatemala no cuenta con suficientes recursos para compensar el sacrificio que están realizando sus ciudadanos al no poder ir a trabajar para contener la pandemia, y tampoco, digamos, de alguna manera el gobierno va a poder reactivar como le gustaría, o a sus anchas, digamos, a las actividades que resulten más afectadas por precisamente el hecho de que la gente no está pudiendo ir a sus lugares de trabajo de manera normal, sin que tenga que apelar a tomar decisiones peligrosas, ¿no? Es decir, decisiones que en este caso podrían llegar a volver desprolijas, digamos, las cifras macroeconómicas de Guatemala, que son modelos, digamos, en la región. Ahora, la situación de Guatemala también se puede analizar en lo político. El presidente Alejandro Yamatei ha asumido hace muy pocos meses, la situación, digamos, política se encuentra estable, hay bastante expectativa positiva, digamos, dentro de Guatemala, y desde el exterior se tiene una imagen mayoritariamente positiva de cómo está haciendo su administración para enfrentar, digamos, este dilema importante que vamos a ver ahora. Sin embargo, existe un riesgo alto de problemas en materia de seguridad, precisamente. El presidente Yamatei, creo yo, lo tiene muy claro, está tratando de liderar de manera adecuada, un momento histórico muy complejo para Guatemala, pero se enfrenta a un dilema muy grande, como vimos recién, porque pese a estas prolijas cifras macroeconómicas, el sistema de salud es tan débil y el problema económico del 70% de la fuerza laboral informal, conformada por una cantidad enorme de ciudadanos en Guatemala, es tan grande, digamos, que la situación combinada de estabilidad hoy, digamos, podría cambiar de manera abrupta. A buen entendedor, pocas palabras. Con lo cual, digamos, acá el dilema es bastante grande, y es por eso que muchas veces Yamatei y su equipo darían como la sensación de que tienen, o sea, que tienen una preocupación gigante, y es precisamente porque hay un dilema muy grande el que tienen en sus manos, ¿no? O sea, cualquier pequeño desliz, digamos, en crecimiento del COVID-19, lamentablemente podría llegar a crear un caos importante, tanto primero en el sistema sanitario como al mismo tiempo, digamos, manteniendo la cuarentena de la manera en la que está, también existe posibilidad de que haya, digamos, disturbios en las calles, precisamente porque la gente no sabe cómo pagar las cuentas, digamos, del mes próximo, ¿no? Y eso realmente también es un factor común en toda América Latina. Ahora, yo les dije que íbamos a distinguir primero el COVID-19 y de la cuarentena. Una de las preguntas que yo me hago, y quizás acá van a tener una visión un poco distinta de otros conferencistas que han, digamos, disertado probablemente en otros eventos, estoy seguro que han realizado muchos eventos sobre este tema, con distintas perspectivas. El punto es, y la pregunta que yo me hago en este slide es precisamente,
¿es cierto que se nos está cayendo el cielo encima? O sea, ¿realmente el coronavirus es tan grave como dicen? Yo creo que, la verdad, digamos, está clarísimo que se empezaron a tomar medidas cuando no se conocía demasiado acerca del coronavirus. Está muy bien. En Latinoamérica, digamos, lo que hizo fue más bien crear una cuarentena, ¿no? Un lockdown, digamos, de la gente, y realmente, bueno, lo que hicieron es reconocer, bueno, si nuestro sistema de salud es mucho más débil que los de Europa, y los de Europa están como están, obviamente nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de evitar que la gente se contagie. Eso al comienzo fue totalmente razonable. Ahora la pregunta, después de más de 2 meses y medio, 3 en algunos casos, en algunos países, como el caso de Argentina, la pregunta es si realmente se nos está cayendo el cielo encima. Digamos, por ejemplo, nos dijeron los científicos y la prensa internacional, nos dijeron muchas veces que el crecimiento del coronavirus, el contagio era exponencial. La verdad es que no lo es, eso está clarísimo, ¿verdad? Vemos hoy en día algunos medios que están diciendo, titulando de manera amarillista, dice América se convierte en el continente con más casos de coronavirus. Son realmente titulares que son preocupantes. Uno pone la radio, pone la televisión, todo el tiempo están hablando del coronavirus, todo el tiempo están hablando de nuevos productos químicos para limpiar superficies, para lavar mejor, digamos, las verduras, las frutas, pero la realidad es que no hay en el mundo hasta ahora un criterio unificado de medición. Entonces, cuando las preguntas importantes al respecto del coronavirus surgen, como por ejemplo, ¿hay suficientes test en cada país? Hay algunos test chinos que dan falsos positivos, hay algunos test chinos que dan falsos negativos. ¿Cuáles han sido los que compraron en mi país? Nadie sabe, ¿no? ¿De qué manera se están llevando las estadísticas oficiales? O sea, ¿con qué criterios se hacen? La realidad es que cuando comparamos los países entre sí, en serio, estamos comparando peras con manzanas porque cada país está usando un método distinto para calcular el número de infectados y de fallecidos, ¿no? Ahora, me da mucha preocupación que los medios estén sacando titulares sobre otros países, precisamente donde se usan números absolutos de infectados y de muertos. Realmente no es lo mismo un número de 300.000 infectados en un país con 3 millones de habitantes que en un país con 300 millones de habitantes, ¿no? Y acá les pido que miren esta tabla que nosotros hemos elaborado precisamente para este evento tan importante. Precisamente lo que quiero que ustedes vean, esta tabla se realizó con datos al 14 de mayo del 2020, o sea, no es a hoy, pero da igual, porque lo importante acá es entender el método estadístico que se está utilizando, que para mí es erróneo, porque como decíamos antes, están usando datos absolutos cuando deberían usarse datos relativos a la población. Y antes de dar la explicación, digamos, de qué quiere decir esta tabla, quiero decirles que de ninguna manera nuestra organización piensa que la vida de una persona es no significativa. De ninguna manera se nos ocurriría pensar, digamos, o faltarle el respeto de alguna manera a familiares de fallecidos por precisamente el coronavirus. Lo importante es entender la gravedad de la situación y si realmente ese crecimiento era exponencial o no. En un país como Argentina, con una población de 44 millones y medio de habitantes, fíjese que al 14 de mayo había 344 fallecidos. ¿Qué porcentaje de la población argentina es eso? Eso es el 0,0000773% de la población. Nada, realmente. En un país como Bolivia, 11 millones y medio de habitantes, ¿cuántos fallecidos al 14 de mayo del 2020? 142. Eso es equivalente al 0,0011235% de la población. Yo les repito, como les dije antes, esto lo estoy diciendo con todo respeto a las familias que han tenido víctimas, y tampoco es la cuestión de poner a las personas como números, pero la realidad es si la pregunta va a estar concatenada con el hecho de si la cuarentena se justifica precisamente teniendo un porcentaje de personas, digamos, fallecidas tan bajo, la verdad. Por ejemplo, Estados Unidos, que todo el tiempo se lo acosa al presidente Donald Trump diciendo que al 14 de mayo había 85.754 fallecidos, con una población de 328 millones de habitantes, un poquito más. Fíjese que el porcentaje de la población era el 0,026129, ¿no? Lo que quiero decir es que si ustedes miran atentamente estos porcentajes de población, digamos en nuestros países latinoamericanos, hay más muertos, digamos, por crimen común en las calles y más muertos por accidentes de tránsito realmente que por esta cuestión del coronavirus que nos afecta a todos, ¿no? Básicamente.
Ahora, lo que yo estoy viendo también, y esto es importante como reflexión, es que la prensa no le exige a todos los países por igual. Fíjense que a los países que más acosan con los números y les exigen que midan porcentajes de enfermos, porcentajes de fallecidos todos los días milimétricamente, es precisamente a Estados Unidos, a Brasil y a Ecuador, ¿no? Fíjese que en Estados Unidos precisamente hay una elección presidencial este año. En Brasil, digamos, está claro que a mucha gente no le cae bien el presidente Bolsonaro, y en Ecuador, digamos, está claro que hay un presidente de transición y que mucha gente, o muchos intereses extranjeros, están buscando que vuelva el expresidente Rafael Correa, más allá de que hoy está con pedido de captura. Y la pregunta que yo me hago también es, ¿por qué a Cuba? ¿Por qué a Rusia? ¿Por qué a Corea del Norte? ¿Por qué a Irán? Absolutamente nadie le exige. ¿Por qué a China? Nadie le exige que publiquen cifras de fallecidos o de infectados, digamos, que sean realmente verdad, primero, y en segundo lugar, digamos, que muestren el método con el que se está calculando, ¿no? Así que bueno, contrastando un poco, hasta acá hablamos de COVID-19, y a partir de ahora hablamos de cuarentena, porque son dos cosas completamente distintas. Fíjense cuando miramos los datos de la proyección del Fondo Monetario Internacional para toda América Latina en este año, fíjese, este es el 0. O sea que no hay ningún país cuyo PBI vaya a crecer este año. México va a caer el 6,6, Guatemala el 2, Honduras el 2,4, El Salvador 5,4, Nicaragua el 6, Costa Rica 3,3, Uruguay 3, Argentina el 5,7, Paraguay el 1, Bolivia el 2,9, Brasil el 5,3, Perú el 4,5, Ecuador el 6,3, Venezuela se lleva todos los premios, el 15% va a caer el PBI este año, Colombia el 2,4, la República Dominicana 1, Haití el 4, Jamaica el 5,6, Panamá el 2 y Chile el 4,5. Y fíjense que yo los dividí por colores, precisamente por la historia o precisamente por el tipo de gobierno con tinte autocrático, digamos, que tiene. Precisamente en México, hoy en día tenemos un presidente que tiene un tinte autocrático importante, fíjese que va a caer el 6,6. Nicaragua, precisamente una dictadura básicamente, va a caer el 6%. Argentina, un país, digamos que hoy en día tiene el mismo gobierno con tinte autocrático que tuvo durante más de una década, que es el kirchnerismo, menos 5,7. Fíjese que son los que más van a caer. Brasil, que hoy en día, digamos, tiene un presidente con ideas muy contrarias al Foro de Sao Paulo y al socialismo del siglo XXI, pero que lamentablemente estuvo durante más de una década gobernado por personas del Partido de los Trabajadores. Fíjese que también tiene mucha dificultad para crecer este año, y precisamente va a caer el PBI el 5,3. En Ecuador lo mismo, después de una década de Rafael Correa, el socialismo del siglo XXI en Ecuador, va a caer el 6,3. Venezuela, sin comentarios, ¿no? Porque yo creo que este gráfico no refleja tanto el coronavirus como realmente el virus del populismo, digamos, que está en Venezuela hace tanto tiempo. Y después tienen países que van a caer discretamente, o sea, de manera más o menos promedio, que son los que están en azul, y países, digamos, donde el impacto no va a ser tan grande. Entre ellos Guatemala, como decíamos antes, con el 2,0. Ahora, yo creo que esta proyección del Fondo Monetario realmente hay que volver a calcularla, y vamos a entender por qué en breve. O sea, lo que quiero decir es que la caída va a ser mucho más grande. Cuando miramos el promedio de América Latina, dicen que el PBI promedio de América Latina, o sea, para toda la región, va a ser del 4,6% este año, al igual que el resto del mundo. Se espera que la región se recupere en 2021. Hasta hace 10 días se hablaba así, o sea que teóricamente, o sea, la gente se hacía la ilusión que a comienzos de 2021 la cosa iba a empezar a repuntar. Pero ya esta semana se está hablando del segundo semestre de 2021, que no es lo mismo que enero del 2021, ¿verdad? Con lo cual, el repunte y la recuperación ahora se espera que sea 6 meses después, o sea, en el segundo semestre de 2021. Se espera entonces que en 2021, y esto sin haberlo corregido todavía, sin haberlo actualizado, que América Latina crezca el 3,4, con el protagonismo de Chile, que va a crecer el 5,3, Perú el 5,2 y Colombia el 3,7. Les repito, estos son números bastante optimistas, creo yo, del Fondo Monetario, y estoy seguro que lo van a rever en breve para tener una proyección bastante más preocupante. En 2021 se espera que Argentina crezca el 4,4, según el fondo, México el 3, Brasil el 2,9, y a los tres países les va a tomar como mínimo 2 años para recuperar las pérdidas relacionadas a la cuarentena que ha habido hasta este momento. En 2021 el único país sudamericano que continuará súper complicado es Venezuela, que no se recuperará en absoluto.
en plena crisis petrolera como está, con o sin coronavirus, dice el Fondo Monetario Internacional, se espera que caiga un 5% más en 2021. O sea que para el 2020 va a caer el 15%, y para el 2021 va a caer otro 5%, como mínimo. Hay acá una nota del pie importante, que es que en tan solo 7 años, Nicolás Maduro ha dilapidado la mitad del Producto Bruto Interno de Venezuela, actuando bajo las órdenes de Cuba. Entonces, la pregunta es, o sea, dijimos hasta el momento que el COVID-19 no se nos está cayendo del cielo encima. Ni es exponencial, ni realmente las cifras son tan groseras como parecen mostrar en los medios todos los días. Ahora, la pregunta es, ¿la cuarentena sí realmente se nos está cayendo del cielo encima? Y la respuesta es sí, por supuesto. A causa de la cuarentena, sí se nos está cayendo del cielo encima. Y acá hay algunas reflexiones. Cuando uno mira, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el World Food Programme, WFP, básicamente dice que a fines de 2020 hay 260 millones de personas que van a pasar hambre en el mundo. Y eso es precisamente el doble de la cantidad de gente que se podía decir que era pobre el año pasado. De un año al otro. El doble de pobres en el mundo. Hubo algunas declaraciones en los medios de este señor David Beasley, que es el director del WFP, precisamente, él salió en los medios el 21 de abril, o sea, hace ya bastante tiempo, con lo cual ahora las proyecciones pueden llegar a ser peores todavía, pero Beasley lo que dice es, estamos proyectando que crecerá el hambre en más de 3 docenas de países del mundo, y existe un riesgo real de que mucha más gente muera de hambre a causa del impacto de la cuarentena que en manos del coronavirus. Estas cifras ya son bastante preocupantes, ¿no? O sea, nos ayudan a entender que una cuarentena prolongada sería un error mortal en el mundo, precisamente porque se va a duplicar el porcentaje de pobreza del mundo. Pero hay algo que nos preocupa aún más. Si el PBI del mundo, en vez de caer, lo que dijimos antes que iba a caer, llegara a caer un 5%, que es lo que es muy probable que se revise como proyección, además de los 260 millones de personas que van a entrar en la pobreza, la mitad, nueva, o sea, la mitad, 130 millones serían nuevos en comparación de 2019 con 2020, va a haber 147 millones de personas que van a caer en lo que se llama pobreza extrema. Eso se define como vivir con menos de $1.20 al día, ¿no? Y eso también es una proyección que la hace precisamente el International Food Policy Research Institute, ¿verdad? Ahora, según el Fondo Monetario Internacional, sin haber revisado las proyecciones de pobreza, la economía del mundo va a caer un 3%, como dijimos antes, siendo esta la mayor caída desde la crisis del 30. Los Estados Unidos van a caer un 5,9%, la eurozona un 7,5%, Japón un 5,2%. Mientras tanto, en el sur de Asia, ya hace un mes que hay decenas de millones de familias que no tienen manera de costear comida para sus hogares. Y esto ocurre por culpa de la cuarentena, no del coronavirus. Cuando escuchamos un poco lo que dice Michael Leavitt, que es el profesor de biología estructural de la Escuela de Medicina de Stanford, hombre que ganó el premio Nobel, digamos, en el año 2013, precisamente en química, fíjense lo que declaró a los medios. No me queda ninguna duda que cuando en el futuro miremos atrás en la historia, veremos que el daño que produjo la cuarentena excedió enormemente a las pocas vidas que se salvaron gracias a ella. Ahora, el punto fundamental, refiriéndonos directamente a América Latina, es que hasta el momento, digamos, en la visión de los estatistas, podemos decir que cualquier persona que critique la utilidad o no de la cuarentena, digamos, lo que está haciendo es poner de alguna manera el dinero por encima de las vidas que se salvan. Y realmente, por ejemplo, en Argentina, es precisamente una cuestión muy importante, un debate permanente, el tema de que si realmente existe una dicotomía entre vida y economía. O sea, ¿podemos poner la economía por delante de la vida? O sea, preocuparnos más por lo que ganamos que por salvar nuestras vidas. Yo creo que no, porque precisamente en el siglo XXI los seres humanos se procuran alimentos precisamente a través de su desarrollo económico, de sus trabajos, ¿verdad? Y acá la pregunta, y por eso yo en todo momento les digo que se van a rever y se van a rever las proyecciones, y las proyecciones van a ser peores, precisamente por el corolario de la teoría de las expectativas racionales del Premio Nobel de Economía 1995, Robert Lucas, que precisamente ese corolario lo que está diciendo es que cuando la gente espera que haya una crisis, actúa de manera que profundiza aún más la crisis, ¿verdad? Y es por eso que yo sí pienso que la cuarentena está haciendo que se nos caiga el cielo encima.
La realidad es que, como decíamos antes, cuando empezó todo, no hubo ninguna otra opción, ¿verdad? Los gobiernos salieron rápidamente a prohibir que la gente fuera a trabajar, pedir que hay que quedarse en casa, eso fue totalmente razonable. No tenemos en Latinoamérica la infraestructura de salud que necesitamos, Guatemala tiene un poco menos del resto de los países, y esa es la preocupación principal. Ahora, el punto es que ya llevamos casi 3 meses, como decíamos antes, y los gobiernos, algunos gobiernos de la región latinoamericana están usando ese miedo a morir como arma, digamos, para avasallar lo institucional, ¿verdad? Hay muchos países donde se están tomando, digamos, medidas o aprobando legislación que es totalmente inconstitucional. Se están impulsando impuestos de emergencia, que nadie los puede pagar, o sea, si uno tiene un ingreso cero, ¿con qué paga los impuestos? Se están dando, digamos, subsidios directos, pese a que la amplia mayoría de los países latinoamericanos tienen finanzas públicas completamente desordenadas y déficits fiscales enormes, comparado con el de Guatemala, como vimos al comienzo. Entonces, si seguimos cerrados, el punto es que tenemos un riesgo importante en lo político, que es la proliferación de actitudes autocráticas en distintos gobiernos latinoamericanos, porque precisamente lo que va a estar creando este tipo de gobiernos es un montón de gente y de empresarios que van a depender completamente del gobierno, de lo que el gobierno les pueda dar o no. Fíjense, este número tan importante de JP Morgan Chase Institute, precisamente dice que las empresas de los Estados Unidos podrían soportar 27 días cerradas. Nosotros llevamos en Latinoamérica, en algunos casos, 2 meses, 2 meses y medio, 3 meses, depende del país. ¿Se imaginan si las empresas de los Estados Unidos podían soportar 27 días cerradas? ¿Cuántos días podían soportar las de nuestros países? Realmente me imagino que menos. Y asumiendo que podría soportar el mismo día, la misma cantidad de días cerrados, supongamos, siendo recontra optimistas, no realistas, pero súper optimistas, digamos, ya llevamos más de 2 meses en todas partes, cerrados. El punto fundamental acá, es que tenemos que salir cuanto antes de la cuarentena. Está clarísimo que hay que respetar, digamos, todo lo que es bioseguridad, está clarísimo que hay que extremar las medidas de limpieza, pero no podemos dejar que el remedio, la cuarentena, sea mucho peor que la enfermedad, el coronavirus, básicamente. En este sentido, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido realmente quien más ha mostrado un tremendo liderazgo en el continente. Él nos ha dicho claramente, no puede ser que nos salvemos encerrados en casa del coronavirus, pero que vayamos a morirnos de hambre en el futuro. Entonces, la pregunta es, sí, tenemos clarísimo, todos los días nos publican cuántos enfermos hay, cuántos muertos hay. Ahora, ¿quién nos publica? ¿Cuántas empresas están cerrando? ¿Cuántos empleos estamos perdiendo por semana? ¿Quién lleva la cuenta, no? ¿Y quién lleva la cuenta de ahora cuánto va a recaudar nuestros gobiernos, en el caso de ustedes, el gobierno de Guatemala, precisamente por el cierre y que dejen de aportar un montón de empleadores sobre las cuentas de sus empleados? Esa es la pregunta que creo yo que es súper, súper preocupante. Y la realidad es que hay que ser muy sincero, la incertidumbre económica, o sea, no saber si vas a poder pagar el alquiler del mes que viene, si te vas a poder dar de comer a tus hijos, no sabes si vas a poder pagar el tratamiento médico de alguno de tus familiares, no necesariamente de coronavirus. Todo eso realmente te da, digamos, un pico de estrés tremendo. Eso sumado a que mucha gente ya está empezando a sentir que precisamente la cuarentena es un arresto domiciliario, entre comillas, y bueno, y vemos que cada vez hay más jóvenes, digamos, en nuestros países latinoamericanos, pidiendo recetas de ansiolíticos en entidades de salud. Ahora, bueno, el punto es que hasta el momento, digamos, cuando uno analiza cómo se ha venido desarrollando la situación en Occidente, o sea, a donde está precisamente el continente americano, está clarísimo que el sector privado ha jugado un rol súper, súper importante, ¿no? Muchos habrán esperado que sean los gobiernos los que hicieran la mayor parte del mérito, pero la realidad es que ha sido el sector privado. Fíjense que no se han cortado las cadenas de suministros ni de supermercados ni de farmacias, se han fortalecido fuertemente los servicios de compras, pagos y envíos, todo lo que es delivery por internet, se ha mantenido, digamos, en funcionamiento todo esto, se han reforzado, digamos, las conexiones a internet. Yo me acuerdo que antes del coronavirus, a mí se me caía el internet 2 veces por semana acá en Argentina, hoy en día se mantiene estable, pero como nunca lo había visto, digamos, desde que vivo en este lugar. Y el punto es que precisamente esa estabilidad nos permite dictar, recibir clases, capacitaciones online, como estamos haciendo en este momento, mantenernos en contacto con quien
lo decíamos, digamos, en cualquier parte del mundo, ir a cenas virtuales, happy hours virtuales, cumpleaños, clases de gimnasia, graduaciones de las universidades, sesiones de meditación, y bueno, la realidad es que se habla mucho de distanciamiento social, cuando en realidad no hay un distanciamiento social, porque gracias a toda esta tecnología que nombramos, precisamente podemos estar en contacto con muchísima gente. La realidad es que el distanciamiento es físico, precisamente gracias a la tecnología que nos está dando, digamos, la libre empresa. Entonces, sumando un poco lo que veníamos diciendo, tenemos que tener en cuenta que la libre empresa, la libertad de expresión y la tecnología desarrollada en países capitalistas, mayoritariamente libres, precisamente son los requisitos indispensables para que todo esto pueda ocurrir. O sea, todo esto que está pasando, las soluciones a las que hemos apelado, precisamente son frutos del éxito que han tenido las empresas privadas desarrollando tecnología, ¿verdad? Con lo cual, cuando los ciudadanos de a pie en Guatemala, si nos preguntaran qué debemos pedir, lo que debemos pedirle a los distintos gobiernos que estén de turno, precisamente son menos impuestos y menos burocracia sobre los hombros de nuestros emprendedores. Eso es precisamente lo que yo les recomiendo. Al mismo tiempo, digamos, hay un montón de empresas privadas que hicieron el extra mile, se pusieron a producir mascarillas, alcohol, donaron una cantidad importante de dinero, digamos, para satisfacer el hambre de la población, las distintas necesidades, digamos, sanitarias y demás. Y bueno, conclusión de este slide es precisamente que el sector privado está demostrando que es el gran aliado de la vida en momentos verdaderamente difíciles como este. En su momento me dijeron, bueno, ¿qué es lo que va a cambiar en el mundo? Y yo me puse a reflexionar, también a recopilar, digamos, algunos comentarios de gente inteligente. Vimos precisamente que lo que se va a tener que reforzar sí o sí, precisamente son las técnicas de e-commerce y marketing digital, ¿no? En Estados Unidos se vio la duplicación, digamos, del dinero invertido en ese tipo de tecnologías. El tema del delivery, obviamente, se está desarrollando cada vez más en América Latina, tanto para envíos en motocicleta, bicicleta o automóvil. El teletrabajo, ¿no? Que consiste precisamente en trabajar en forma remota, bueno, llegó para quedarse. Muchos lo tienen que ver. En Guatemala, bueno, es fascinante meterse en el tránsito, bueno, todos se van a sentir identificados con lo que estoy diciendo yo, la cantidad de horas que uno puede perder yendo y viniendo a la oficina, precisamente por la cantidad de tránsito que hay. Bueno, el teletrabajo te ahorra combustible, te ahorra el tiempo de tener que ir y venir de la oficina, te ahorra el alquiler de la oficina, electricidad, impuestos y tasas que pagan por esa oficina, con lo cual yo creo que el teletrabajo, que es uno de los cambios más importantes, precisamente llegó para quedarse. O sea, se va a mantener pese a que de alguna manera se logre, de alguna manera, hacer mucho más estable la situación compleja que estamos hoy en día, me refiero a la situación sanitaria. El tema de las finanzas personales, bueno, muchos años hacía que les decíamos a la gente, empiecen a ahorrar, piensen en el futuro, piensen que puede pasar algo tremendo. Bueno, hoy en día pasó lo tremendo y nos estamos dando cuenta, porque no nos va a quedar otra, que precisamente los latinoamericanos tenemos que saber ahorrar, ¿sí? Si ganábamos 100, gastábamos 99, si ganábamos 1000, gastábamos 999, bueno, ahora precisamente nos tenemos que entender de una vez por todas que ahorrar es súper importante para cuando vienen momentos bien complicados realmente. Un tema también importante es el tema de la obesidad. Digamos, precisamente estar sentado en una silla, digamos, todo el día metido dentro de la casa, de la silla al sofá, del sofá a la cama y de la cama al baño, lamentablemente, bueno, esto nos está mostrando que es muy importante que la gente empiece a entender que hay que alimentarse de manera sana y también, al mismo tiempo, desarrollar formas de hacer ejercicio en casa, ¿no? ¿Verdad? Con todos los gimnasios cerrados y todo lo demás. Sano es fácil, digamos, entender que todas las frutas y verduras tienen todas las vitaminas y que hay carnes y pescados y demás que tienen la proteína, y bueno, entender que grasas saturadas es mala idea, ¿no? Y también hay que tratar de, en la medida de lo posible, salir a caminar, que no es un ejercicio tan violento, tan complejo, pero que realmente ayuda muchísimo dentro de los horarios que está permitido salir en Guatemala. La educación online es algo que se venía desarrollando hacía bastante tiempo, no se respetaba demasiado a las universidades que tenían esfuerzos online. Obviamente necesita mejorarse, pero la verdad es que se ha desarrollado muchísimo, una herramienta como Zoom, por ejemplo, por su facilidad de uso. Realmente tiene un éxito tremendo hoy en día, para lo que sea, para festejar un cumpleaños, hasta para dar una clase, precisamente, de un colegio. El tema de la desurbanización, eso ha salido hace muy pocos días en los medios gráficos de Guatemala. Precisamente hay una migración de las grandes ciudades a las áreas rurales, que era algo que era exactamente lo contrario hasta ahora, ¿no? La gente se iba mudando a las ciudades más grandes, a las grandes capitales. Ahora la gente se va a empezar a mover hacia las zonas rurales, precisamente porque es donde menos concentraciones de gente hay y se sienten más seguros en materia de coronavirus.
Hay una tendencia bastante fuerte, sobre todo en los últimos 10 días, que está saliendo, digamos, noticias en muchos periódicos del mundo, que es precisamente la de dejar de hacer negocios con China, precisamente porque existe un riesgo geopolítico importante de hacerlo, y precisamente Guatemala podría verse muy beneficiado por su cercanía a los Estados Unidos y porque tiene una legislación que es ideal para recibir capitales extranjeros. La robotización, bueno, esto es más para países, digamos, como los Estados Unidos y algunos países de Europa, que precisamente han automatizado algunas tareas manuales y repetitivas. Por ejemplo, Walmart los implementó en los Estados Unidos precisamente para todo lo que es preparación de cajas para hacer delivery, envíos a los hogares americanos, y al mismo tiempo también para lo que es, eh, ¿cómo se llama esto? Reposición, no sé cómo se llama eso en Guatemala, ¿cómo se dice? En Argentina reponer es cuando en un anaquel de un supermercado había, qué sé yo, entran 100 latas de arvejas y cada vez quedan menos porque la gente las va comprando. Bueno, viene una persona que agrega las que hacen falta. Bueno, en este caso, Walmart lo que está haciendo es utilizar robots para reponer latas de arvejas, por así decirlo, como ejemplo, digamos, en los anaqueles de sus tiendas. El tema de la asistencia emocional, súper importante. Hay un montón de gente que va a quedar profundamente traumada, en primer lugar por lo que vieron como el riesgo de poder enfermarse y la capacidad, o sea, la posibilidad de morirse, y ahora precisamente por lo que decíamos antes, cómo voy a pagar el alquiler del mes que viene, cómo voy a pagar la luz, el teléfono, el gas, etcétera. Y bueno, lo que va a ser súper necesario en el futuro es muchos programas de coaching y asistencia emocional, precisamente para los empleados, los recursos humanos de las distintas empresas, para que no pierdan productividad en su puesto de trabajo, sea desde su casa como teletrabajo, o si se pudiera, volviendo, digamos, al lugar de trabajo. Lo digital finalmente va a triunfar fuertemente sobre lo analógico, ¿no? Veníamos viendo en el mundo que cada vez los diarios, o sea, los periódicos impresos y las revistas, cada día tenían menos publicidad, y que hoy en día está clarísimo que va a ser reemplazado 100%, digamos, por iniciativas online. Los cines ya están precisamente todos cerrados alrededor del mundo, ya están haciendo el estreno, digamos, de películas a través de plataformas en línea. Esa tendencia a arreglar uno mismo, lo peor que te puede pasar en esta cuarentena es que se te rompa el lavarropas, o que se te rompa la plancha, o que se te rompa alguno de los electrodomésticos lindos de tu casa que te ayudaban, te hacían la vida mucho más fácil. Bueno, ya hace bastantes años que veníamos viendo que crecían el número de videos en YouTube, por ejemplo, explicándote, poniendo uno el tipo de electrodoméstico, el modelo y la marca, cómo hacer para arreglarlo uno mismo. Bueno, eso es una tendencia que se va a profundizar porque ya la gente ha visto qué es lo que pasa cuando los servicios para estos electrodomésticos están cerrados. Un tema muy importante en relación al futuro, y es algo que ya está ocurriendo, precisamente el tema de la inmigración. Los países con más inmigrantes, precisamente va, digamos, en el caso de Guatemala, emigrantes, o sea, gente que va a trabajar fuera de Guatemala, vamos a ver un retorno a sus países en la medida de lo posible, precisamente van a perder sus empleos en general en los países en los que están, y eso va a constituir una dramática caída en las remesas, ¿sí? Acordémonos que en el año 2019 precisamente constituían el 13,8% del PBI, lo que es un montón, y eso está cayendo fuertemente en cifras no oficiales, que tengo por acá anotadas. Las cifras no oficiales voy a tratar de no darlas para que nadie, para no acelerar la crisis en Guatemala precisamente, pero en el caso de las remesas, bueno, se dicen que ya han caído el 20% en lo que va de la cuarentena. ¿Qué están haciendo las empresas? Muchas reconvertirse. Estamos viendo, ¿se acuerdan? En la Segunda Guerra Mundial, las automotrices pasaron a construir tanques y aviones. Bueno, la cuestión es que ahora hay muchos que están empezando a producir barbijos, como veíamos antes, alcohol en gel. Muchas están creando comida, porque la comida es en lo que se está gastando muchísimo más dinero que en el pasado. Y el punto, bueno, acá como sugerencia quizás es diversificar, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que antes trabajábamos de una sola cosa, en un solo rubro, ahora la mejor sería trabajar en distintos rubros, es decir, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Como se dice de manera coloquial. Las empresas de ropa en los Estados Unidos, por ejemplo, están ofreciendo un periodo de prueba, con una posterior desinfección, si la persona la devolviera la prenda. En el caso del primer mundo también se está desarrollando todo lo que es telesalud, ¿no? La medicina online. Por ejemplo, hoy en día hay páginas web para uno testear a la distancia que está sugerida ahí del computador, o sea, del ordenador o computadora, no sé cómo se dice en Guatemala, precisamente para testear si necesita actualizar la receta, ¿no? De las gafas de lectura, para ver si ve bien de lejos o de cerca. El tema del teletrabajo, nosotros tenemos un problema
en Latinoamérica, que es que en general no estamos acostumbrados. Yo trabajo hace más de una década desde mi casa, eso es muy interesante. El punto, realmente acá la clave es entender, porque muchos son escépticos en América Latina y dicen, bueno, pero me parece que mis trabajadores si estuvieran en su casa, digamos, en realidad no trabajarían. Bueno, es muy fácil. Se soluciona implementando una gerencia por objetivos, ¿no? Y metas de productividad, ¿no? Si uno tiene un trabajador, por ejemplo, que hace ventas, el punto simplemente es establecer metas, digamos, por ejemplo, semanales de qué cantidad de unidades de lo que yo vendo ese vendedor está vendiendo realmente. La realidad es que es muy importante que haya obviamente confianza entre empleador y empleado para poder implementar teletrabajo en el caso de que uno tenga una planta, digamos, de empleados importantes. Y ahora hay algunos rubros en los que obviamente el teletrabajo es totalmente impracticable. Y bueno, lo que están haciendo las empresas en América Latina precisamente es que están turnando. Esta semana van 10 trabajadores, la semana que viene va a la oficina o al taller los otros 10 trabajadores y así, ¿no? El punto es, como decíamos antes, profundizar las condiciones de bioseguridad y al mismo tiempo flexibilizar los horarios de entrada y de salida. ¿Para qué? Para que no vaya todo el mundo apelotonado en el metro o en el bus, la buseta o lo que sea, en los horarios que se conocen como horarios de transporte público pico, ¿verdad? Para que la gente no tenga que hacer frente, digamos, a apelotonamientos, digamos, dentro del bus o del metro o lo que sea que haya en la ciudad de la que estemos hablando en América Latina. Y ahora ya vamos terminando. Algunos nos pueden llegar a decir, bueno, pero no todos mis trabajadores tienen computadora, no todos mis trabajadores tienen una buena conexión a Wi-Fi. Bueno, eso se soluciona bastante sencillo. Si es que los dueños de las empresas están convencidos de que vale la pena intentarlo, básicamente muchas empresas lo que están haciendo es pagarle el servicio de Internet a sus empleados y precisamente prestarles equipos de computadoras portátiles. En Argentina están surgiendo compañías de seguro que están asegurando esos equipos precisamente que se les prestan a los trabajadores. Una estrategia muy buena para decir, bueno, ¿cómo hago para pagar los sueldos de mis trabajadores este mes si vendí cero? Algunas empresas alrededor de América Latina están vendiendo a futuro con fuertes descuentos. O sea, por ejemplo, no sé, supongamos una empresa que vende comida rápida. Te vendo el combo tanto, digamos, me lo pagas hoy y te lo entrego precisamente en el mes de julio, ¿verdad? Y precisamente por habérmelo comprado hoy, un mes antes, precisamente te vamos a hacer un 30% de descuento, un 40% de descuento. ¿Sí? Esa sería un poco la idea de ventas anticipadas con fuertes descuentos. Lo que nos asegura un flujo de caja un poco más parejo en los momentos en los que estamos más complicados. Estamos viendo los gimnasios que están vendiendo equipamiento de ejercicio a sus socios, junto con videos precisamente explicando cómo utilizarlos en su casa. Esto es muy importante, que es revisar el plan de sucesión. Si ustedes tienen una compañía enorme, que realmente si le pasara algo a alguno de los puestos gerenciales, precisamente el plan de sucesión es si el gerente de tal, por ejemplo, el gerente de algo de una empresa industrial, supongamos, el gerente de producción, se nos enferma con coronavirus, bueno, ¿cómo hacemos para que no se frene toda la empresa? O sea, tener alternativas de cómo reemplazar algunos recursos humanos clave dentro de nuestras organizaciones. Ahora, bueno, finalmente ha llegado la hora de fidelizar a los clientes, ¿verdad? Mucha gente se está quejando de que de delivery y de pedidos online no se puede vivir. Bueno, está claro que cada cliente vale oro, ¿no? Acá ya no es más una cuestión de tratar de ponerle buena onda en la calidad de atención, sino que ahora realmente lo que tenemos que lograr es que esa persona que nos escribió, que nos mandó un mensaje por WhatsApp, que nos escribió por alguna de las aplicaciones de delivery, bueno, esa persona vuelva a pedirnos otra vez comida o lo que fuera que ha comprado, ¿no? Está clarísimo que siempre, digamos, todo el tipo de emprendimiento es un proceso de prueba y aprendizaje constante. Bueno, hoy en día se tiene que acelerar fuertemente. Y vamos cerrando. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? La primera es no preguntarse qué puede hacer Guatemala por ustedes. Lo que ustedes tienen que preguntarse es qué pueden hacer ustedes por Guatemala. Hay que dejarse de pedir subsidios directos al gobierno. ¿Por qué? Porque Guatemala tiene las cuentas fiscales prolijas, y si realmente empieza a gastar mucho más de lo presupuestado, está claro que van a empezar a tener un déficit fiscal que se va a parecer mucho al resto de los países latinoamericanos. Hasta ahora son modelo y deberían continuar así. Fíjense este número, qué interesante. Un quetzal de ayuda a la gente más pobre en Guatemala, o la gente de menores ingresos, cuesta 3,57
quetzales, hacérselo llegar. Se los repito porque me parece un dato clave. Un quetzal de ayuda cuesta en Guatemala 3,57 quetzales hacérselo llegar. Esto es un cálculo que hizo el economista Daniel Fernández en Guatemala. Y todo eso, digamos, asumiendo que no se pierde pierde entre comillas, obviamente, un solo centavo en el camino. Entonces, las soluciones que deberían exigir son, en primer lugar, la desburocratización. Todos esos trámites que tardan 1000 días y llevan 400 firmas, 200 sellos y sale un montón de plata pagar la tasa, el sello, todo lo demás, eso hay que desburocratizarlo. Obviamente la reducción de impuestos en la medida de lo posible. En muchos países latinoamericanos todavía tenemos empresas públicas que dan pérdida. O sea, ¿se imaginan en plena crisis, digamos, de la cuarentena, decirle a los contribuyentes que además de que no se los va a poder ayudar, que además de que van a tener que pagar los impuestos aunque estén facturando cero y a veces no teniendo qué poner en la mesa para que coma su familia la semana que viene, además le vamos a decir, pero van a tener que pagar obviamente impuestos por las empresas públicas que dan pérdidas millonarias diariamente? Eso es muy importante, hay que deshacerse de ese tipo de empresas públicas. El mercado laboral es una espectacular oportunidad para desregularlo. Y escuchamos todos los días que queremos volver a la normalidad, estaría buenísimo volver a la normalidad, nos gustaría volver a la normalidad. El punto es que, creo yo, que no debemos volver a la normalidad. Esta es una oportunidad, como tremenda crisis que es, nos da una muchísima normalidad. ¿Y por qué no deberíamos volver a la normalidad en América Latina? Porque la normalidad en América Latina es corrupción, mercantilismo, gobiernos ineficientes, ¿verdad? No queremos eso, queremos una normalidad mejorada, ¿verdad? Entonces, la verdad es que lo que yo recomiendo es precisamente ahorrar más y lo que sea que gasten, háganlo y de manera muy, 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 muy sabia. Y con esto lo cierro. ¿Cuál es el gran secreto? ¿No? Porque mucha gente dice, pero ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué barbaridad cómo está la situación hoy en América Latina? ¿Qué vamos a hacer en Argentina? ¿Qué vamos a hacer en Guatemala? Lo que tenemos que hacer es reabrir la economía, como dijimos antes, de manera responsable, con bioseguridad, pero ya tenemos clarísimo, después de todos estos meses, digamos, que están cerradas las economías de nuestros países, ya tenemos clarísimo qué pasa cuando no se trabaja. El gran secreto, ¿saben cuál es el gran secreto? Es muy sencillo. Trabajar duro, trabajar de manera inteligente, innovar, manejar bien las finanzas y saber ahorrar. Así que bueno, mi recomendación es esa. Muchísimo éxito, Guatemala lo merece. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eneas. Realmente una presentación magistral, como estamos acostumbrados por parte siempre de lo que nos has presentado. Realmente muchos retos, pero muchas oportunidades. Vemos también, definitivamente, es increíble ver los números referente a lo que es el tema en estos países tan pobres de mantenerse en cuarentena. Situación complicada que realmente nos trae a ese dilema, ¿verdad? La salud o la economía, pero igual sin economía no puede haber salud, ¿verdad? Así que realmente nosotros ayer escuchamos las declaraciones de el doctor Asturias, que es el nuevo comisionado para todo el tema de salud en Guatemala, y sí, un poquito preocupados porque seguimos en una fase cero, ni siquiera cerca. No sé si los que están presentes escucharon las declaraciones, pero ni cerca de pasar a una primer fase de apertura o normalidad, lo cual realmente tiene a muchos sectores golpeadísimos, ¿verdad? Me encantó también la parte en la que dices, nadie lleva la cuenta de las empresas que están quebrando, que están cerrando, solo Guatemala está trabajando en una ley de insolvencias, me parece, pero no hay, digámoslo así, esa cuenta que se pudiera llevar, ¿verdad? No, y de hecho, hasta publicar la cuenta, yo creo que tendría un efecto peor todavía. Esa es la verdad. Sí, no, y la verdad es de que hemos también discutido este tema en varios foros y no se lleva una cuenta de la gente que muere por desnutrición crónica. No se lleva una cuenta. O sea, si tuviéramos un cronómetro
todos los días en el televisor o en las redes sociales recordándonos cuántas personas mueren por influenza, por N1H1, por dengue, que ya se viene la época en Guatemala, es complicado. Estoy abriendo ahorita un espacio para corto, porque ya son las 6 de la tarde, pero para preguntas y respuestas. Claro que sí, con gusto. Entonces voy a leer aquí del chat algunos de los comentarios. Dice Kevin López, veo que las empresas guatemaltecas se están quedando atrás. Por ejemplo, la banca, es indispensable que se pueda abrir cuentas en línea, solicitar tarjetas, banca electrónica, etcétera. Tienen bloqueadas a empresas como PayPal para proteger las remesas tradicionales que ellos administran. ¿Qué les diría usted a los empresarios, no voy a leer la palabra, que no van de la mano con el mercado y las tendencias, sino que quieren imponer como bloque el proteccionismo de su sector? ¿O qué consejo para el sector bancario guatemalteco, Eneas? Sí, bueno, a ver, seamos sinceros, digamos, la gente actúa buscando su propio beneficio, ¿verdad? Entonces, si se refiere precisamente cuando yo hablaba del mercantilismo, está claro, digamos, que uno trata, o sea, a mí me encantaría tener, por ejemplo, el monopolio de todo, o el monopolio de algo, o una ley que no me permita que haya competencia conmigo. O sea, me fascinaría, porque sería irracional. El punto, sin embargo, tiene que ver con analizar si son países, digamos, a donde eso se puede hacer o no. Y precisamente lo que a mí me preocupa realmente es bueno, que nuestro continente estuvo durante muchos años bajo un sistema que reemplazó los pocos empresarios, digamos, que realmente compiten y que buscan tener muy buenos costos para vender a los mejores precios competitivos posibles, los reemplazó, digamos, por lo que se llama rent seekers, que son empresarios que en realidad lo que tratan de hacer es acercarse discretamente, lo más que pueden, a los funcionarios de gobierno para ver si se consiguen alguna obra pública, algún tipo de privilegio o alguna ley que los proteja, ¿no? Yo creo que después del caso, por ejemplo, de la empresa Odebrecht de Brasil, que fue lo mismo, pero a un nivel enorme, gigantesco, y a nivel de todo el continente, incluyendo algunas ciudades de los Estados Unidos, porque uno piensa, no, bueno, esto pasa en Latinoamérica porque somos así. No, en realidad en Estados Unidos también Odebrecht había hecho construcciones, y de hecho, gracias a eso, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pudo perseguir, digamos, el caso, ¿verdad? En el que se destapó todo el desastre que Odebrecht había hecho en América Latina, que era conseguir obra pública a cambio de un retorno, ¿verdad? Creo que en Guatemala se dice mordida, digamos, de manera coloquial, ¿verdad? El punto, sí, el punto es, bueno, si me preguntaban también lo de la banca, o sea, cómo hacer, bueno, eso es bastante complicado. Yo creo que de alguna manera la superintendencia de bancos o Banco Central debería de alguna manera revisar o adaptarse más rápido, si es que no lo está haciendo, a las necesidades nuevas de la gente, ¿verdad? Acá en Argentina, por ejemplo, tenemos un problema que es los jubilados, que la mayoría de los jubilados van a cobrar en efectivo. Entonces, cada vez que se paga la jubilación, hay colas de jubilados enormes, y son todos mayores de 80, 85 años. Entonces, están parados ahí a menos de un metro uno del otro, digamos, abajo del sol, hace 2 meses atrás, y ahora en un frío tremendo, pues está empezando el invierno en Argentina, con lo cual es como que les está costando mucho a los gobiernos latinoamericanos en general adaptarse a la velocidad que es necesaria, ¿verdad? Yo respeto muchísimo al presidente Giammattei, porque realmente está haciendo un trabajo muy serio. Ustedes tienen la suerte de tener un presidente que es médico, encima, justo en un momento en que hay un problema de salud tan importante, ¿verdad? Pero es difícil, es muy difícil. O sea, hay gente que yo sé, y tengo buenos amigos con empresas importantes en Guatemala, que le exigirían por Guatemala que abran todo mañana. Ahora, el punto es hacerlo de manera inteligente, ¿verdad? En ese aspecto hay un científico de Israel, que ahora no me estoy acordando el nombre, tendría que buscarlo, que lo que dijo es que precisamente la mejor manera de abrir es precisamente abriendo el 25% de las actividades económicas cada 2 semanas.
¿sí? O sea que en las primeras 2 semanas se abriría el 25% de las actividades, en las segundas 2 semanas ya se llevaría el 50%, las actividades permitidas, en las terceras 2 semanas al 75%, y así en las cuartas 2 semanas, digamos, ya estaría el 100% reactivado, pero obviamente con la nota el pie importante de, obviamente, mantener por el momento prohibido todas las actividades donde hay muchísima gente aglomerada, ¿no? Los conciertos, el cine, las discotecas, o sea, todos los lugares donde hay mucha gente muy cerca una de la otra, digamos, junta, ¿no? Hasta ahora es uno Sí, de los consejos más claros y más interesantes. Este es un médico militar de Israel, precisamente. sí, la verdad, Eneas, es que realmente hay muchas formas de ir paulatinamente reabriendo la economía. Yo creo que también en el plan que presentaron ayer era un plan de 14 días, 14 días, 14 días. Ujú, ujú. Eh, Aquí hay otra pregunta de por qué los gobiernos no se dan cuenta o quieren aceptar los daños de la cuarentena. Definitivamente mencionaste también el tema de las instituciones de salud, cómo realmente pues están colapsando en todos los países, pues colapsado en Estados Unidos, también en algunos estados, no digamos en nuestros países donde no tenemos un sistema de salud, y que en Guatemala está un poco por debajo de lo que de los otros países. Entonces creo, no sé qué comentario puedes tener alrededor de ese tema específicamente. Sí, lo que pasa es que es difícil comparar porque, bueno, el presidente Trump prácticamente duplicó el PBI en menos de 4 años, con lo cual que caiga el 6% no afecta en lo más mínimo la economía americana. Esa es la realidad. En cambio, en nuestros países, lamentablemente, hay dos casos distintos. Hay algunos casos donde hay gobiernos vinculados al socialismo del siglo XXI que realmente están manteniendo la cuarentena a propósito y la van a extender todo lo que puedan para empobrecer a la población, a los pobladores de sus países, precisamente porque quieren que todas esas personas pasen a depender 100% de los subsidios directos, porque ahí van a tener el poder de controlar cómo votan en el futuro. Ujú. Y después hay otros países donde están siendo, como es el caso de Guatemala, están siendo gobernados por un gobierno que sí busca el bienestar de la mayoría de los guatemaltecos, que sí está preocupado seriamente, o sea, apelando a científicos, apelando, digamos, a economistas serios y demás, pero que tienen un problema gravísimo, ¿no? O sea, cuando yo estaba analizando las cifras, digamos, del sistema de salud pública de Guatemala, entendí todo. O sea, cuando uno mira bien de cerca, son muchísimo peores que los países sudamericanos, y los países sudamericanos son bastante malos, esa es la verdad. Con lo cual lo que quiero decir es que con que lleguen a 300, 400 muertos, ya la situación puede llegar a ser súper desesperante, ¿verdad? Eh, por eso es que el presidente da la sensación que, que, que está como en un laberinto metido, la verdad. O sea, no es por falta de capacidad, es una persona responsable, creo yo, es una persona que de hecho se usó muchas veces en muchos medios, en muchas conferencias, como un ejemplo de cómo venía llevando el tema de la cuarentena en América Latina. Y sin embargo, está metido en un problema gigante, porque está entre la espada y la pared. Esa es la verdad. Y por último, Eneas, perdón, una pregunta más que Claro que no sí. está en el chat, pero Ujú, realmente hablamos sobre, tú hablaste también sobre las posibilidades de que las producciones de Asia se muevan hacia estos países, y que ujú, Guatemala tiene las condiciones. Realmente hoy tuvimos otra conferencia más temprano, privada, pues con una staffer de Washington, con un senador, y ujú, hablábamos de exactamente esta posibilidad. Tenemos una agenda económica en el Congreso de leyes que realmente debe de moverse. ¿Cuál sería el consejo para en un país donde ya estaba costando atraer inversión por falta de certeza jurídica, por que ya tenía un nivel bastante alto de desempleo antes de que surgiera este tema del COVID-19, y que tú hablas también de que muchos connacionales van a retornar al país porque se van a quedar sin empleo en Estados Unidos, muy probablemente también porque va a haber una recesión ahí
importante. ¿Cuál sería, digamos, el consejo para empujar esa agenda en medio de una crisis, pero que es importante comenzar a ver esa oportunidad para poder atraer esa inversión hacia el país? Sí, bueno, precisamente, como decía el video de introducción de ustedes, el institucional, o sea, realmente Guatemala es la economía más fuerte de Centroamérica. Y realmente tiene una capacidad espectacular. Conozco un montón de profesionales, conozco un montón de gente. El que no tiene una capacitación espectacular en el exterior, incluso en países importantes, por lo menos es una persona súper trabajadora y responsable. Esa es la realidad. Con lo cual yo creo que el Congreso de Guatemala debería acompañar con reformas, preparando precisamente la estabilidad que quizás le haga falta. No creo que sean demasiadas los cambios que hacen falta para abonar el terreno, para que precisamente Guatemala reciba esos capitales. Tiene todas las ventajas. Por ejemplo, digamos, se estaba hablando de México y de Guatemala. O sea, ¿por qué, si yo tuviera que elegir, elegiría Guatemala? Porque obviamente México, digamos, tiene niveles de corrupción estratosféricos comparado con el resto de los países latinoamericanos. Y ustedes me van a decir, pero en Guatemala también, sí, pero no al nivel de México, que se lleva todos los premios. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que Guatemala tiene que impulsar a sus legisladores para que preparen la protección del capital extranjero de la mejor manera posible. Ustedes tienen una política monetaria seria, ustedes tienen, digamos, un montón de ventajas que el resto de los países nos falta un montón de camino por hacer. Y precisamente eso podría hacer que Guatemala pegue un salto importante precisamente en el PBI, que es lo que le estaría haciendo falta, digamos, para ser visto como un país mucho más sólido en el futuro, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Enea. Realmente un gusto, como siempre, tenerte, un honor tenerte en casa. Esperemos de verdad poder verte pronto y tener un evento un poquito. Te vamos a invitar a otro evento con un panel amplio donde podamos discutir estos temas económicos más a fondo. Claro Creo que sí. que debemos de ver las oportunidades que están a la vuelta de la esquina. Debemos de mantener ese ánimo y, como dice el presidente Yamatei, los guatemaltecos somos trabajadores. Tú lo has recalcado ahorita. ¿Sí? Echamos punta, vamos para adelante. Uh-huh. Así que muchísimas gracias por este webinar. Nos encantó. Creo que vas a enviar la presentación, o sea que el mismo probablemente va a Sí, estar en nuestro canal de YouTube, para que las personas que se quedaron sin escucharlo puedan oírlo. Y muchísimas gracias a la audiencia que estuvo con nosotros hoy en esta plataforma de AmCham Connect. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que puedan saber cuáles son los próximos webinars que vienen durante esta semana y la próxima, y durante todo el mes. Ahí están programados. Así que no sé si tienes algún mensaje final, pero les doy las gracias a todos. sí, no, realmente Valesca, para mí el honor ha sido mío y quedo a la disposición de ustedes para cualquier evento que tengamos que plantear, digamos, en el futuro. Claro que sí, un gusto enorme. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.